En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para descubrir a tu Hijo Jesús en ella, y así conocerte y amarte más. Amén. Un cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestro tema de escatología, el más allá, parte 1. Para empezar, vamos a reflexionar en torno a unas preguntas. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Existe un mundo espiritual? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Existe el infierno? ¿Qué datos hay? ¿Qué es el fin del mundo? ¿Cómo será? Lo más probable es que todos los seres humanos se hayan hecho estas preguntas en algún momento de sus vidas. Dios, que nos ama inmensamente, nos ha dado respuestas sumamente importantes al respecto, para que las tomemos muy en cuenta en nuestra vida. A continuación tendremos nuestra iluminación bíblica. Así amó Dios al mundo, le dio a su Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Estos dos textos los encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16 y capítulo 17, versículo 3. Como vemos, las palabras clave son vida eterna. Dios quiere que vivamos junto con Él para siempre. Esto solamente será posible gracias a la obra salvadora de su Hijo Jesucristo. Entonces, para poder hablar de vida eterna, de salvación, del más allá, necesariamente tenemos que hablar de la escatología. El término escatología proviene de dos palabras griegas, eschatos, que significa último, y logos, que significa estudio. Entonces la escatología cristiana significa el estudio de lo último o las cosas últimas en referencia a la historia de la humanidad y de la salvación, pero también en relación a la vida después de la muerte. Otros nombres con los que se conoce a estos temas son postrimerías y novísimos. Todo esto de acuerdo a lo que Dios ha transmitido en la revelación. Nos referimos, por supuesto, a la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. La escatología se estructura en dos grandes partes, la particular y la universal. La escatología particular estudia la muerte, el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno. Mientras que la escatología universal se encarga de las realidades en torno a la parusía, es decir, la segunda venida de Jesucristo, la resurrección universal, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. En esta primera parte veremos la escatología particular y luego en la segunda parte la escatología universal. El primer punto de la escatología particular es la muerte. Todos los seres humanos debemos ser conscientes de que somos peregrinos en este mundo. Tarde o temprano partiremos de esta tierra. Esto es a lo que llamamos muerte. Si intentamos definir esta palabra más concretamente, podemos decir que es la separación del alma y el cuerpo. Inmediatamente después de la muerte viene el juicio particular. El cuerpo permanece en la realidad material y se descompone, mientras que el alma espiritual se dirige a la presencia de Dios para ser juzgada. Básicamente seremos juzgados en el amor, la misericordia y el arrepentimiento.
Nos dice la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 27, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y que después hay un juicio. Aquí vemos una conexión entre la muerte y el juicio particular. Nos dice San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Por supuesto, para hablar de amor y misericordia, nos referimos de manera especial a los mandamientos del amor, a las bienaventuranzas y a las obras de misericordia en primer lugar. Consecuencia del juicio particular, hay solo tres opciones: el cielo, el purgatorio y el infierno. Empezaremos por el cielo. El cielo es el estado infinito del amor. Es la experiencia de la felicidad eterna junto a Dios. Ninguna alegría terrenal, por más grande que sea, se puede comparar mínimamente a la que Dios nos quiere regalar en el cielo. Algunos santos místicos recibieron la maravillosa gracia de conocer esta realidad que sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar. Ellos dieron testimonio y pusieron por escrito su extraordinaria experiencia, pero las palabras les quedaron muy cortas. Por ejemplo, tenemos el caso de Santa Faustina Kowalska, vidente del Señor de la Divina Misericordia. Ella estuvo en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. Los videntes de Medjugorje, algunos de ellos, afirman haber estado también en estas tres realidades. Es sumamente importante mencionar que solo los que han alcanzado la santidad pueden entrar al cielo directamente. Nos dice la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 14: busque la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a Dios. En el Antiguo Testamento también el Señor le enseña al pueblo de Israel que sean santos como su Dios es santo. Y Jesús en los Evangelios también nos dice que seamos perfectos así como Dios, nuestro Padre, es perfecto. Por supuesto se refería a la santidad. El libro del Apocalipsis también nos dice que nadie impuro entrará a la Jerusalén celeste. ¿Y qué pasa con los que no han alcanzado la santidad? Lo veremos a continuación. Antes de ello, compartiremos un par de textos bíblicos acerca del cielo. Nos dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Esto lo encontramos en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. Además podemos agregar lo siguiente: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Son las palabras de San Agustín. Eso quiere decir que es sumamente importante las decisiones que tomamos en nuestra vida para poder alcanzar la vida eterna. Seguimos con el purgatorio. El purgatorio, como su mismo nombre lo indica, es un estado de purificación temporal antes de entrar al cielo. Cuando una persona fallece en estado de gracia, en paz con Dios y el prójimo, pero con pecados veniales y o penas temporales, necesita expiarlos en el purgatorio. Entre otras cosas, implica un profundo dolor y vergüenza por los pecados cometidos al contemplar, después de la muerte, el infinito amor que Dios nos tiene y a toda la humanidad. Lo más probable es que la mayoría de nosotros tenga que pasar por este estado. Entonces, aquellos que están en el purgatorio se han salvado. Algún día irán al cielo, pero primero necesitan purificarse. Hay quienes piensan que el purgatorio no tiene fundamento bíblico. Sin embargo, encontramos este texto del apóstol Pablo: cada uno mire cómo edifica, pues nadie puede poner otro cimiento distinto del que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno quedará al descubierto, pues el día la pondrá de manifiesto, porque se revelará con fuego, y el fuego probará el valor de la obra de cada uno. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Si su obra arde, sufrirá daño.
Sin embargo, él se salvará, pero como a través del fuego. Este texto es tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10b al 15. ¿Qué nos quiere decir este texto? Todo cristiano, por supuesto, debe construir sobre la base que es Cristo. Algunos lo hacen con oro y piedras preciosas, es decir, al final de sus días alcanzaron la santidad. Otros construyen sobre madera, heno y paja. Quiere decir que al final de sus días aún tienen pecados y penas temporales por expiar. El día se refiere al juicio. Seremos probados con el fuego. Los que pasen la prueba, los que construyeron con oro y piedras preciosas, recibirán el premio por haber alcanzado la santidad, el cielo, la vida eterna. Aquellos que construyeron sobre Cristo, pero con la madera, heno y paja, al pasar por el fuego sufrirán daño. Ese es el fuego purificador del purgatorio. Entonces, ¿por qué no pensar que es el infierno? Porque San Pablo dice muy claramente que esta persona se salvará. No está hablando de condenación, sino de una persona que necesita purificarse antes de entrar a la vida eterna. Por supuesto, este no es el único texto que nos habla acerca del purgatorio. Hay muchos más, pero este es uno de los más importantes. Finalmente, en esta primera parte, vamos a hablar acerca del infierno. El infierno es el estado eterno de separación de Dios, es decir, la ausencia absoluta del amor. Si Dios es amor y vivimos separados de Él, por supuesto, carecemos de una vida de amor. Cuando una persona muere sin arrepentirse, consciente y voluntariamente, de sus pecados mortales, está eligiendo libremente no estar en comunión eterna con Dios. Esta es la diferencia de pecado mortal y pecado venial al final de nuestros días. Los que mueren con pecados veniales van al purgatorio, pero si una persona muere estando en pecado mortal, eso es condenación si no se arrepiente. El Señor quiere que todos se salven. Lo podemos confrontar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Pero Dios respeta la libertad de cada uno. Recordemos la frase de San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios no condena a nadie. Cada uno se puede autoexcluir del cielo por su vida, actos y decisiones. Por supuesto, nos referimos a malos actos, malas decisiones. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 41 y 46a. Entonces dirá a los que estén a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos irán al suplicio eterno. Tengamos presente también las palabras de Santa Faustina Kowalska cuando escribe su diario: estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Tengamos presente también la experiencia de los pastorcitos de Fátima. La Santísima Virgen les permitió tener la visión del infierno, a pesar de ser solamente niños. Para ir terminando, estimados hermanos, tengamos presente lo siguiente. No pensemos que todo el mundo cuando parte de esta tierra se va al cielo. Es verdad, Jesucristo entregó su vida por nosotros, para nuestra salvación. Eso es lo primero que debemos tener muy en cuenta. Pero también es importante recordar nuestro esfuerzo para alcanzar la santidad. Entonces, con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo, podemos alcanzar la vida eterna. No pensemos tampoco que en el infierno no hay gente o hay muy pocas personas o que simplemente van al infierno grandes criminales, genocidas, terroristas. No, basta solo un pecado mortal para condenarse. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, si te gustó este video, te invitamos a darle like
también a suscribirte a nuestro canal y activar la campana que dice todas. Y también te invitamos a comentar qué te pareció este video o si tienes alguna duda o pregunta. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.